¿Qué tal si te dijera que puedes analizar todo el rendimiento de búsqueda de tu sitio web y visualizarlo en un panel interactivo solo con hacer una pregunta? No necesitas saber nada de SQL, ni manejar hojas de cálculo, ni hacer gráficos. Y eso es exactamente lo que vamos a construir hoy. Y crear un panel así toma menos de unos minutos. El desafío es que si has activado la exportación masiva de datos, que se encarga de transferir la información de tu Google Search Console a una tabla de BigQuery, lo cual deberías activar, entonces estás en una posición afortunada porque tienes muchos datos que solo necesitan ser analizados. Pero normalmente esto también implica que debes conocer SQL. Y además de eso, también necesitas saber qué tipo de datos hay disponibles y cuál es el esquema de la tabla. Y si quieres analizar algo muy específico, tu consulta SQL se volverá bastante compleja rápido. Y además, si haces algo así, seleccionando todo, entonces escaneará toda tu base de datos y devolverá los datos, lo que también significa que al final tendrás que pagar por ello. Así que si no sabes lo que haces aquí, esto puede salirte bastante caro. Y para solucionarlo, he creado una interfaz de línea de comandos en Python que Cloud sabe usar perfectamente. Entonces, el proceso es que solo haces una pregunta simple y Cloud se encarga de generar las consultas SQL. Después, los datos se combinarán y también se guardarán en un archivo para que podamos usarlos en un panel. Lo que significa que primero tenemos la parte de datos y también el panel que está hecho con HTML, CSS y JavaScript. Y el panel no tiene que verse así que es muy dinámico. Si quieres analizar el seguimiento de posiciones, el sistema creará un panel que visualizará ese seguimiento. Si estás analizando el rendimiento de tu página, tendrás tablas que te muestran exactamente qué páginas reciben tráfico y cuáles lo están perdiendo. Y todo eso se guardará en una carpeta, así que puedes compartir el informe o usar los datos en otro sistema para analizarlos más a fondo. Muy bien, echamos una práctica. Para eso tenemos que ir a mi editor y en este caso elijo antigravedad, pero también podrías usar solo la terminal o incluso abrir la app de escritorio de Cloud. Y como ejemplo, digamos que quiero analizar las 10 palabras clave principales por clics de los últimos 30 días. Y quiero tener un panel para eso. Entonces solo tengo que hacer la pregunta, enviarla a Cloud y él se encargará de obtener los datos, analizarlos y finalmente crear el panel. Veamos también dónde puedes usarlo. Mientras Cloud Code está funcionando, déjame mostrarte dónde encontrarlo. Y todo está dentro de mi comunidad, en Classroom Vibe Coding, en la página BigQuery Data Analyst, porque también puedes usar este sistema para analizar otras fuentes de datos. Porque el sistema también sabe cómo extraer el esquema. Así que no importa qué quieras analizar, el sistema podrá generar consultas SQL. Y por supuesto también hay documentación y una explicación de cómo puedes crear algo así, incluyendo algunos ejemplos de uso. Y digamos que quieres usar ese sistema para encontrar oportunidades. Entonces, ¿con qué palabras clave estoy entre la posición 5 y 15, con muchas impresiones y demás? Entonces copiamos eso, volvemos a Anti-Gravity y lo pegamos aquí. Luego también tenemos que configurar el sitio web porque el sistema funciona con varios sitios y lo identifica solo con el nombre del sitio. Entonces, el primer panel ya está listo. Veamos cómo se ve. Así que se guardó bajo las principales palabras clave de los últimos 30 días. Así que simplemente podemos abrir eso y echar un vistazo al panel de control. Y tenemos el total de palabras clave, clics totales, impresiones y la tasa promedio de clics. Y luego 4 gráficos que nos muestran los clics por palabra clave e impresiones, basados en las consultas extraídas de los datos de Google Search Console. Y si bajamos, tenemos incluso una tabla donde también podemos hacer clic para ordenar los datos. Y también podemos ver que se hizo el primer análisis. Así que simplemente podemos pedir un panel sencillo y construir ese panel a partir de eso. Y mientras esperamos el tablero, veamos las medidas de seguridad. Y mientras esperamos el panel, veamos cómo se generan las consultas SQL. Porque como dije al principio, también puedes cometer muchos errores que podrían ser costosos. Y para evitar eso, se hacen algunas comprobaciones antes de enviar la consulta SQL a BigQuery. Y primero que nada, sucede con tus solicitudes. Entonces, ¿quieres analizar el rendimiento de una página específica del sitio web o algo así? Y lo primero que sucede es verificar si la consulta es solo de lectura, porque el sistema también evita que Cloud escriba datos por accidente, ya que no quieres romper nada.
Después de eso, hay una inyección automática de límite, porque normalmente siempre limitas tu consulta para no obtener demasiadas filas, ya que la mayoría de las veces no te interesa la información completa, sino solo una fracción de ella. Después habrá una comprobación de costo en modo simulación, que significa que antes de ejecutar la consulta, el sistema estimará cuántos bytes consumirá. Y si esto supera el límite, la consulta será bloqueada y el sistema se encargará de informarte. Así que, si quieres ejecutarla de todas formas, claro que puedes hacerlo. Pero para evitar consultas costosas, primero será bloqueado. Luego también se verifica la partición y si todas estas comprobaciones se superan, la consulta se enviará a BigQuery. Así que veamos el segundo ejemplo. Y también está guardado bajo las palabras clave de distancia de ataque. Así que podemos comprobarlo. Déjame abrirlo rápido. Y ahora tenemos nuevamente KPIs, como el total de palabras clave, prioridad alta, total de impresiones. Luego, otra vez, un gráfico de impresiones por posición de palabra clave, distribución y también impresiones por grupo temático. Así que Cloud también se encargó de analizar los datos, lo que significa que revisó las palabras clave y luego las agrupó en clústeres específicos, como podemos ver aquí en la tabla para todas las palabras clave. Entonces tenemos un análisis de clúster, automatización N8N, N8N+, y la Google Search Console, incluyendo datos reales que provienen de la Search Console, como impresiones, clics, tasa de clics y también la posición media. Hagamos otra prueba donde pondremos a prueba el sistema pidiendo datos más complejos. Entonces vamos a gravedad 0, activemos el modo voz. Tu tarea es analizar el sitio web Marvelmatic y quiero conocer el rendimiento periodo a periodo. Así que compara los últimos 28 días con los 28 días anteriores. Quiero saber qué páginas están recibiendo más tráfico y cuáles están perdiendo visitantes. Lo mismo para la palabra clave. Así tengo una idea general de cómo está funcionando mi sitio web y luego uso esos datos para crear un panel de control. Así que lo único que tengo que actualizar es el nombre del sitio web porque probablemente no lo encuentre, ya que es Marvelmatic. Enviemos eso. El código de Cloud ya está listo y tardó en total 3 minutos con 23 segundos en generar el panel. Entonces, veamos cómo queda. Y primero que nada, volvemos a tener tarjetas KPI. Pero en este caso también tenemos el delta, comparado con el periodo anterior, seguido de un gráfico de líneas que no tiene mucho sentido, porque habría sido mejor mostrar un gráfico que compare el rendimiento basado en un total de 56 días. Y luego también tenemos las páginas principales según el cambio en clics. Entonces, la barra roja indica que, comparado con el periodo anterior, la página perdió clics, mientras que la verde significa que hay más clics. Además, también tenemos una tabla que nos muestra el delta basado en las impresiones. Aquí podemos ver que, por ejemplo, esta página específica tuvo 0 impresiones en el periodo anterior. Y ahora en este periodo 36 impresiones, lo que significa que tenemos un delta positivo de 63. Y normalmente filtraría eso para todas las páginas donde perdí visibilidad y luego las mejoraría. Así que en este caso sería bastante fácil porque simplemente puedo filtrar la tabla aquí y así sé exactamente qué páginas son las que realmente perdieron. También tenemos lo mismo para las palabras clave. Así que esta tabla es ideal si quieres ver para qué palabras clave te fue bien o mal y, para resumir, es una forma muy útil de analizar datos de una base y también de visualizarlos sin tener que abrir hojas de cálculo u otras herramientas. Y eso es todo por este video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Y si quieres aprender a aprovechar herramientas como Cloud Code para SEO agente o cómo usar correctamente herramientas de orquestación como N8N, no dudes en visitar mi comunidad. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.